¿Para qué queremos un hogar? Hay que partir de una realidad biológica y es que los seres humanos somos territoriales. En mi caso, soy expansivo y mis cosas se expanden no solo por mis territorios subjetivos, sino también por los de otros. Y eso me genera ciertos enfados por parte de otras personas. Es verdad, es un defecto, porque igual que yo soy territorial, el de al lado también es territorial. Por lo tanto, espero que con este mínimo ejemplo te suene eso de territorialidad. Y que necesitamos nuestro propio espacio. Y lo necesitamos por distintos motivos. No soy exhaustivo como siempre, pero sí voy a citar algunos. Uno es el de la protección. Otro es el del bienestar, que no voy a entrar demasiado en este vídeo. Otro es el de la intimidad y otro es de la expresión de nuestra propia persona, en ese espacio que es nuestro o que subjetivamente incluso tratamos como nuestro. Nos comportamos de una manera distinta que si estamos en medio de la Plaza Mayor. Pues vamos a empezar por la protección. Porque, por lo menos en España, y por lo menos en general, y eso también lo dicen las estadísticas, no vivimos en una sociedad excesivamente violenta y no tememos por nuestras vidas, al menos como nuestros antepasados, que aparte de vivir en unas sociedades violentas, también existían otros peligros a los que necesariamente teníamos que estar preparados para reaccionar. Nuestro mayor peligro en este momento, en el que grabo el vídeo, tiende a ser en general el estrés y las prisas. Seguro que hay personas que realmente sí necesitan una mayor protección y sí viven en entornos ciertamente violentos, pero lo general es que nuestro mayor peligro es la forma de vida que tenemos. Por tanto, además de sentirnos seguros en casa, procuramos que la vida en nuestra casa sea tranquila. Y pongo un ejemplo de lo que estoy hablando. Si nos llaman por teléfono a ciertas horas que entendemos que son inadecuadas, pues nos molesta y nos protegemos, incluso decimos, por favor, no me vuelvo a llamar a partir de las 10 de la noche para venderme un seguro, por poner un ejemplo. O, pues bueno, eso es ¿por qué? Porque es el momento para estar tranquilo, para estar en casa. A su vez, esa protección, cuando no existe, es mucho más duro en casa. Sentirse desprotegido en nuestra propia casa, ya sea porque, por ejemplo, nos han robado, o porque el entorno sí que es violento, o por las relaciones o el momento de relación de las personas que viven en casa, cuando existe esa desprotección, esa intranquilidad es enorme. Y eso nos lleva también al siguiente punto del que quería hablar, que es el de la intimidad. El lugar de mayor intimidad que tenemos es nuestra casa. Es donde deberíamos poder ser nosotros mismos, donde puedes estar sin peinar, sin maquillar, sin llevando ese chándal roto que siempre dices que vas a tirar. O decir lo que te da la gana, o hacer lo que te da la gana. Ese es nuestro sitio donde podemos tener una mayor intimidad. Pero no solo lo digo yo y me tienes que creer, bueno, o no, sino que es tan evidente que en nuestra casa, en nuestro hogar, tiene que haber intimidad, que incluso hay leyes que nos protegen. Y voy a poner dos ejemplos de leyes que nos protegen. Una segunda ha cambiado, con lo cual, bueno, ya lo cuento luego. La primera es que en una casa particular, para que entre la policía, hace falta una orden judicial. Es decir, ya no digo el vecino de al lado, ya no digo la policía, es que para que entre la policía hace falta que haya un juez que le hayan pasado una serie de informaciones y diga, venga, sí,
se puede entrar y para buscar lo que sea. Como no soy jurista, pongo mis dudas, porque si no me equivoco, si se está cometiendo o sea, indicios flagrantes de que se está cometiendo un delito, pues sí se podría entrar. Es decir, no se puede quebrantar la intimidad así como así. Hay una segunda parte que tenía más clara y me he puesto a revisar y si no es correcto, admito o agradezco la rectificación, y tiene que ver con la legislación laboral, con la ley de las empleadas del hogar o los empleados del hogar. Antes, si no me equivoco, tú directamente podías a una persona que está trabajando en tu casa echarle que no vuelva. Luego tendrás que indemnizar, tendrás que hacer todo eso. Pero sí que se entendía que al ser una zona íntima, pues parte de los derechos laborales no eran iguales que si tú estás trabajando en una empresa que solo se dedica a ello. Lo que sí que está mirando así por encima es que las empleadas del hogar tienen un motivo de despido, que es el de la pérdida de la confianza. Y parece razonable, porque, claro, estar viviendo en tu casa y que esté trabajando una persona a la que no tienes confianza, pues va muy en contra de esa intimidad. Claro, y os diréis, sí, pero cada uno con su casa. Como era la República Independiente de mi casa, lo llamaba IKEA, ¿no? Bueno, pues el siguiente punto del que quería hablar es de la expresión de nuestra personalidad a través de nuestro hogar. En un mismo edificio que tiene viviendas similares, pues todas, imaginaos 3 dormitorios, 2 baños, la cocina y todos con la misma disposición o la disposición enfrentada, nos encontramos que cada uno acaba, por un lado, decorando el estilo de los muebles, incluso su disposición, o el orden y la limpieza, los colores con los que se pinta. Pues bueno, pues todo eso acaba diciendo mucho de las personas que habitan en esa casa. Pero también nos influye, a la hora de que todo eso pase, la época en la que estamos viviendo y los estilos, para ver tanto el estilo de la vivienda como los usos que le damos. Y voy a poner un ejemplo que mucha gente joven a lo mejor no ha vivido, y a mí me chocaba muchísimo. Eso no pasaba en mi casa, pero sí pasaba en casas que conocía. Y es que el salón, que era la parte más noble y la parte más importante y más grande de la casa, no se usaba. Y se usaba solamente para las visitas. Y en algunos casos, nunca lograron que ninguna visita fuese lo suficientemente importante como para destapar los muebles que tenían tapados con sábanas o con plásticos para protegerlos, para que estuviese siempre perfecto. Y nunca ese salón, por lo menos estoy pensando en un caso, llegó a utilizarse salvo para pasar o limpiar, pero nunca se hizo uso de él. En cambio, todo esto lleva a pues, una distinción que podemos encontrarnos si pensamos en casas de amigos, de conocidos, de familia, y es que hay ciertas casas en las que se utilizan como exhibición, para exhibir para que se vea tipo museo, y otras casas que están más vividas, o que son casas vividas. Cuando entras en una casa, claramente es fácil saber si entras en una casa de exhibición, en la que todo está perfecto, todo está colocado, todo está combinado, o casas vividas que están, que se hace un uso continuo y continuado del mismo. Decía Falete que a él le encantaba entrar en una casa y que oliera a puchero, que oliese a cocina, que eso le daba pues una sensación de entrar en un hogar, que cuando olía si olía
esta parte la meto yo. Si olía a ambientador, pues ya sería una casa museo probablemente, ¿no? Y por otro lado, no solamente nos ayuda a expresarnos como somos, sino que nos ayuda a intentar demostrar quiénes somos ante los demás. Y fijaros una cosa muy tonta. Cuando preguntamos que dónde vives, esa pregunta que es bastante abierta, podemos decir muchas cosas. Podemos decir, por ejemplo, en un apartamento, o en un ático, o en un bajo con jardín. Pero ojo, si el bajo no tiene jardín, pues a lo mejor no decimos que vivimos en un bajo, porque antes vivir en un bajo no era lo que más molaba. Incluso, pues dependiendo de los edificios, vivir en una planta más alta o más baja también tiene su valor. O también puedes decir que vives en un barrio concreto, o que vives en una urbanización, o que vives en un adosado. En otros casos, lo que destacamos es la edad de la vivienda. Vivo en una casa del siglo XVIII. O vivo en la zona nueva. Pues no vivo en Vallecas. Vivo en el ensanche de Vallecas. Que ese ensanche no vivo en Vallecas normal, sino vivo en la parte pija de Vallecas. Pero bueno. El hogar, por tanto, tiene muchos posibles atributos que queremos asociarnos. Igual que cuando compramos una marca, pues queremos que nos asocien con los atributos que intenta destacar esa marca. Bien, continuamos. El hogar también nos puede influir por el tipo, por los vecinos y el tipo de vecinos que tenemos. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en el centro en el que hay muchísima gente o vivir en una urbanización de estas con piscina cuadrada que genera estímulos distintos y tipos de relación distinta, o vivir en una casa aislada en medio del monte. Voy a contar un ejemplo, y es que estaba de vacaciones en un pueblo de Almería y estábamos en una urbanización cuadrada de estas con piscina y tenía gimnasia, la verdad es que estaba muy chula. Pero ahí había una clara distinción entre los propietarios y los inquilinos. No en las personas éramos aproximadamente los mismos. Lo que pasa es que los propietarios se ponían como con un estatus superior. Y en ese caso había además dos tipos de propietarios, los que se marcaban ellos, porque al final categorizar lo que nos dé la gana. Y era los propietarios españoles respecto a los propietarios extranjeros, que eran de segunda categoría, y luego estábamos una categoría inferior, que éramos los inquilinos. Bueno, pues cada uno que se organice la vida como crea conveniente, pero todo eso está asociado en cómo una vivienda o un hogar nos influye a la hora de desarrollar nuestra vida y, bueno, en realidad parece que tiene mayor influencia. Porque al final lo que resulta es que tu casa o tu hogar es mucho más importante de lo que parece. Ahora voy a poner una frase que se me ha ocurrido mientras que escribía y que, pues bueno, creo que puede resumir toda la información bastante. Y es que hay personas que no tienen casa, pero que logran hacer un hogar, y personas que tienen una vivienda que no logran convertir esa vivienda en un hogar. Hay homeless que cuando ves dónde duermen, al final pues incluso están decorados con florecitas y que han conseguido que eso sea su espacio donde se sienten tranquilos, a gusto. Y bueno, no me quiero meter mucho ahí, pero han conseguido hacer de la nada un hogar, y otras personas que tienen una casa perfectamente acondicionada, con su aire acondicionado, con todos los recursos, y que no sienten que sea su hogar y no les da todo lo que había comentado anteriormente, esa protección, ese bienestar, esa intimidad y esa forma de expresarse. Bueno, espero que te haya gustado y que valores mucho más
tu vivienda y que seas capaz de convertirla en tu hogar. Gracias.